Y ahora vamos a ir a la bolilla número 2. Y dentro de lo que es la bolilla número 2, vamos a arrancar con Julio César Vega. Julio César Vega es un diccionario consultor y habla de lo que es en un primer momento. Bueno, Julio César Vega va a hablar de lo que es el Estado moderno. Bueno, entonces el Estado moderno se empieza a gestar entre el siglo XIII y el siglo XX. Entonces, todo es un proceso, la formación del Estado moderno es un proceso. Y arranca en el siglo XIII al siglo XX. Bueno, ¿qué significa el Estado moderno? Bueno, primero hubo, digamos, más que Estado moderno es el Estado absolutista, ¿no? Porque hubo una concepción, sí, Estado moderno. Empiezan a concentrarse, lo primero que hace es que este proceso arranca con el absolutismo. ¿Por qué? Porque hay una concentración de funciones. La concentración de funciones trae como consecuencia un monopolio de la fuerza física. El monopolio de la fuerza física que se debe a los ejércitos permanentes, que ya había arrancado esto con la monarquía absoluta, donde había formación de ejércitos permanentes, se le quita el poder, se le quita la fuerza a la nobleza de espada, y se concentra todo en el Estado, que es una concentración de funciones y de poder, de la fuerza física. El Estado moderno también lo que hace es cobrar tributos. Entonces también se le saca esa potestad de cobro de tributos a los nobles. Entonces también otra de las cuestiones muy claves es que se produce una secularización de la Iglesia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la Iglesia ya no está confundida con el Estado, sino que se separa a la Iglesia del Estado y que al Estado le corresponden las cuestiones materiales y a la Iglesia las cuestiones espirituales. Entonces, otra de las cuestiones también que tienen que ver con el Estado moderno es la identidad nacional, o sea, la identidad nacional como control ideológico. Claro, que se sientan parte, ¿no? Que tengan más o menos el mismo idioma, más o menos la misma cultura, más o menos la misma lengua. Entonces, ¿qué pasa? Para poder, y eso tiene mucho que ver con la secularización de la Iglesia, porque antes se utilizaba la fe como justamente para una cuestión de identidad, para que se sientan parte de una comunidad. Entonces ahora se empieza a usar los valores, o sea, por eso la secularización, ¿no? Los valores de identidad como una misma cultura, mismo arte, una misma forma de pensar, una misma forma de ser, para justamente esa forma de ser que es la identidad nacional. Bueno, y ves, acá está la secularización de la Iglesia, vendría a ser la separación entre la esfera pública y la esfera privada. Bien, entonces, dentro de lo que es César Vega, entonces está hablando de los elementos tradicionales del Estado. Por eso, ¿cuáles son los elementos tradicionales? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Tenemos los tradicionales, tenemos territorio, población, gobierno, soberanía popular. Bueno, es soberanía. ¿La soberanía qué es? Es el control, según este autor César Vega, la soberanía vendría a ser el control sobre la población que está asentada en un territorio. Y después, otros elementos del Estado que también desarrolla César Vega es la burocracia. Bueno, ¿qué es la burocracia? La burocracia es el aparato administrativo del Estado. Y ¿qué es lo que tiene la burocracia? Tiene una lógica racional de diversificación y especificidad de las tareas. Diversificación y especificidad de las tareas. Bueno, ahora vamos a pasar a otra ficha, que esta desarrolla la autora Mabel White-Reid. Bueno, y la autora tiene una perspectiva más crítica y dinámica del Estado, o sea, de lo que son los elementos del Estado. Bueno, o sea, tiene una perspectiva más crítica y habla de distintos elementos, bueno, que son un poco más complicados para desarrollar, porque es una autora un poco más teórica, ¿no? Bueno, entonces, si lo vamos a relacionar con la ficha 1, estamos hablando de la concentración de funciones y el monopolio de la fuerza física. Para esta autora es unidad de dominación y concentración del poder. O sea, acá dice concentración de funciones, bueno, ella lo hace en una sola palabra, que dice que concentración de funciones para ella es unidad de dominación y concentración del poder. Bueno, después, el segundo punto es el que habla de la soberanía.
porque dice que tiene un Estado, el Estado moderno que tiene, desde la perspectiva crítica y dinámica. Bueno, el Estado moderno tiene una independencia tanto interior como exterior. ¿Por qué? Porque ya en el Estado moderno no hay poderes intermedios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se le quita el poder, o sea, se vacía de poder a la nobleza de espada, así también como al clero. Bien, después, el tercer punto, entonces, que es independiente, que es una unidad de dominación, que es independiente. Después, otro elemento que se desarrolla también son los medios de poder propios. ¿Qué quiere decir eso con los medios de poder propios? Bueno, que tiene un ejército permanente, que tiene una burocracia centralizada y que tiene un sistema de cobro de impuestos, o sea, centralizado también. Y también centraliza los servicios públicos, o sea, con esos impuestos que se cobran se centralizan los servicios públicos, se cobra impuestos y se tiene un ejército permanente. Bueno, entonces esos son medios de poder propio. Entonces hay una unidad de dominación porque tiene un medio de poder propio, se tiene un ejército permanente. Entonces el primero, que hay una unidad de dominación y de poder. Segundo, que hay independencia interior y exterior, que no hay poderes intermedios. Tercero, que el Estado tiene medios de poder propio, que es, gracias al ejército permanente, puede cobrar los impuestos y puede prestar servicios públicos. El cuarto, tienen instituciones, que son aparatos administrativos. O sea, tiene un conjunto de aparatos. El conjunto de aparatos que son las instituciones. Después, el quinto, que es, este es el más importante, es un articulador de relaciones de producción, de dominación, articulador de relaciones de dominación. ¿Qué es lo que hace el Estado como articulador de relaciones de dominación? El Estado garantiza la supervivencia del capitalismo en un mundo dinámico, ¿con qué? A través de sus políticas. Entonces, ¿qué es lo que garantiza? Que haya un equilibrio de fuerzas entre los proletarios y los empresarios, para que no se destruyan entre sí. O sea, para que el empresario no tenga demasiada fuerza como para destruir al proletariado, porque el proletariado es necesario para mantener el capitalismo, ni que el capitalismo se vuelva hasta el socialismo y se produzca lo que es la dictadura del proletariado y haya una destrucción del empresario. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente lo que se busca es que no se destruyan mutuamente. Entonces eso es articulador de relaciones sociales. Y después, el Estado, como la autora indica en su crítica, está en movimiento. El Estado está en movimiento. ¿Y cómo se mueve? Está en movimiento a través de sus instituciones. Bueno, y entonces a través de sus instituciones, ¿qué es lo que hace el Estado? Frente a una problemática que está instalada en la agenda pública y que hay que tomar medidas, el Estado toma medidas, pero esas medidas pueden ser tanto de acción como de omisión. Y que no haga nada no quiere decir que no se tome una medida, justamente toma la medida de abstenerse de hacer algo. Y justamente sobre una problemática que está instalada en la agenda pública. Bien. Entonces, vamos a hablar de palabras claves para los elementos. Primero, el primer elemento es la concentración del poder. Segundo elemento es independencia interior y exterior, que no hay poderes intermedios. El tercero es medios de poder propios. Medios de poder propios, o sea, eso es el ejército permanente. Tiene un ejército permanente, o sea, tiene un medio de poder propio. Unidad de poder y medios de poder propio. Independencia interior y exterior. Después el otro es que es un conjunto de aparatos administrativos del Estado, que son las instituciones. O sea, el Estado es las instituciones como intermediarias entre los representantes y el pueblo. Bueno, después tenemos el quinto, que es un articulador de relaciones de dominación. Esto es para la subsistencia del capitalismo. Y el sexto, que el Estado está en movimiento, que tiene dinámica. Esta es dinámica, a través de sus instituciones, como toma las decisiones. Entonces el Estado en movimiento, articulador de relaciones de dominación. Después tenemos que actúa a través de sus aparatos, que son las instituciones y las instituciones. Después tiene un monopolio de la fuerza física. Esto es una unidad de poder con medios propios y con independencia. Bien. Ahora vamos a ir a Abal Medina. Bueno, Abal Medina desarrolla todo lo que son los estados, ¿no? Bueno, entonces tenemos a Abal Medina.
Abel Medina primero desarrolla lo que es el Estado absolutista. Bueno, el Estado absolutista significaba el poder, un poder fuerte. Un Estado absolutista significa un poder fuerte en una sola persona. Entonces, hay una concentración del poder. Entonces, poder fuerte en una sola persona, se produce una concentración de poder. Esa concentración de poder ha sido funcional, o sea, le ha servido tanto a la burguesía como al rey, que fue un pacto entre la burguesía y el rey para eliminar a la nobleza y el clero, o sea, para sacar, digamos, de las relaciones de producción a la nobleza y el clero. ¿Por qué? Porque la burguesía se beneficia al eliminar todas esas barreras que estaban impuestas por la nobleza y el clero, para poder comerciar libremente y de esa manera poder beneficiar a su vez al rey para el cobro de impuestos, para cobrar más impuestos y para que el rey pueda a su vez tener esa política expansionista y poder concentrar el poder en una sola persona. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba la burguesía? La burguesía, había mucha inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba dividido en reinos y cada reino tenía su señor, que era muy señor de su territorio. Entonces, ¿qué pasa? Él tenía su moneda, tenía todas sus aduanas interiores, podía cobrar pontago, podía cobrar un montón de cosas. ¿Y qué pasa? El comerciante no tenía seguridad para comerciar, además era muy caro. No había seguridad jurídica, o sea, que se necesitaba, por eso se concentró en el poder, necesitaba una sola ley, un solo rey, una sola religión. Entonces, bueno, tener una sola ley, tener una sola moneda, entonces eso es lo que trae como consecuencia la libre circulación mercantil. Bueno, entonces, ¿qué propone el Estado? Propone el mercantilismo, el proteccionismo y todo lo que es intervencionismo, o sea, la intervención del Estado en la economía. Bien, entonces, ¿qué hace el Estado absolutista cuando tiene poder? Vacía de poder a los demás, porque nada le puede hacer sombra. Y después también, por otro lado, tiene una justificación de que el poder es de origen divino. O sea, tiene dos justificaciones, el poder de origen divino y el derecho romano. Bueno, y después también tiene la justificación ideológica de Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre y se necesita un poder fuerte para poder traer un orden a la sociedad, y ese orden viene a través de ese poder fuerte que ordena al Estado para que no se maten los unos con los otros, porque el hombre es egoísta por naturaleza. Entonces, y después, ¿qué es lo que proponía el absolutismo? Una balanza comercial favorable y la acumulación del metálico. Y lo que habíamos dicho antes, el expansionismo a través de las guerras. Bueno, ahora, digamos que dentro de lo que es la evolución, el Estado que, digamos, que le sigue al Estado absolutista es el Estado liberal. Bueno, ¿qué tenemos que decir del Estado liberal? La burguesía estaba cansada de los abusos cometidos por el absolutismo. ¿Por qué? Porque ya en esta etapa, que es el Estado liberal, que es después de la Revolución Francesa, la burguesía ya estaba consolidada, ya tenía mucho poder económico, ya estaba ascendiendo, ya se estaban empezando a comprar cargos, puestos, nobleza de toga. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Empieza como a criticar al absolutismo y solicita lo que es la división de poderes. ¿Por qué? Porque la burguesía se veía bastante perjudicada por el mercantilismo y por el proteccionismo, porque eso frenaba lo que es el libre comercio. Entonces, ¿qué pasa? La burguesía, al ver que el absolutismo era expansionista y que cada vez requería más dinero de ella, que había que mantener toda esa estructura, entonces pide paz. Y pide ¿qué es lo que pide? Pide división de poderes para ponerle, o sea, pide que se genere un poder legislativo más fuerte para que se frene al monarca, para ponerle un límite al monarca. Entonces, el Estado liberal tiene dos padres. Adam Smith, que es el padre del liberalismo económico, y tiene como padre a John Locke, que es el padre del liberalismo político. Bueno, ¿qué es lo que propone John Locke? Propone la división de poderes, que el poder legislativo le venga a poner un límite al poder ejecutivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que piden para la nueva sociedad? Piden la división de poderes, que así se puedan garantizar, o sea, estos derechos de primera generación, que son la vida,
la libertad individual, la propiedad privada y sobre todo ¿para qué? Para hacer posible la acumulación de riqueza. La propiedad privada es la acumulación de riquezas. Entonces, ¿qué propone Adam Smith? Adam Smith propone un libre mercado donde haya libre mercado, libre competencia, asegurar la libertad, ¿no? Libre comercio. Libre mercado, libre comercio, libre competencia. Y después propone que la mano, o sea, esa teoría de la mano invisible que viene como autorregular al mercado. Y que propone también, bueno, el egoísmo. Dice que el hombre es un ser egoísta por naturaleza y que ese primero que es un derrame, goteo, o sea, que una vez que satisface sus necesidades, empieza como a derramar esos excedentes al resto de la población. Y es desde Adam Smith. Nada te espante. Ahora vamos a pasar al estado de bienestar. También es un texto de Abel Medina. Y tenemos dos tipos de estado de bienestar. Tenemos el estado de bienestar de Bismarck, que es en 1880, y tenemos el estado de bienestar keynesiano. Son dos estados diferentes. Bueno, en uno la clave, en el de Bismarck, la clave es el seguro social y en el otro la clave es el pleno empleo. Bueno, ¿cuáles son las características del estado de bienestar? Primero vamos a arrancar con el de Bismarck. Bueno, ¿cuáles son los caracteres? El estado de bienestar de Bismarck va a surgir por cuestiones políticas y cuestiones sociales, ¿sí? Entonces, el estado de bienestar actúa sobre la distribución secundaria. ¿Qué es la distribución secundaria? Son los ingresos que producen los salarios, la renta y los dividendos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de aumentar, o sea, su fin era aumentar la calidad de vida del pueblo, o sea, su fin era el bienestar general. ¿Y cuál es el ejemplo del estado de bienestar? Bueno, por ejemplo, aumentando, era a través de políticas públicas. Por ejemplo, si se aumenta el impuesto a las ganancias, entonces se reduce el salario se reduce el salario, bueno, porque el trabajador evidentemente va a cobrar menos porque ese dinero va para el Estado. Pero el Estado, una vez que cobra ese dinero, con ese dinero redistribuye entre la población y lo redistribuye a través de lo que es el seguro social, ¿no? Entonces, eso puede ser creando subsidios, o sea, lo distribuye, o sea, ahí aumentan los ingresos, o sea, disminuye o aumenta el ingreso. ¿Cómo aumenta el ingreso? Puede crear tanto directo como indirecto. Puede directamente, por ejemplo, pagando una jubilación, una pensión, una beca, que son personales. O puede ser indirectamente a través de subsidios, a través de los precios cuidados, etc. Entonces, ¿cómo es la política de Bismarck? La clave es el seguro social. El seguro social puede ser directo, que es la jubilación, asignación universal por hijo, o puede ser indirecto. El indirecto puede ser, por ejemplo, subsidio a las tarifas de los servicios, gas, luz. También puede ser a través de los precios cuidados, a través de los créditos BUBA. El Estado, ¿qué hace? Devuelve en servicios lo que ha quitado el salario con el impuesto a las ganancias. Bueno, y ahora viene el estado keynesiano. Bueno, el estado keynesiano, la clave es el pleno empleo. ¿Para qué lo busca? Bueno, el pleno empleo lo busca para reactivar la economía y establecer lo que es un círculo virtuoso. ¿Qué pasa? Hay que hablar toda una historia del estado keynesiano, que en el 29, que hizo el 29, el riesgo total, el crack del 29 fue el riesgo total para el capitalismo, la amenaza del socialismo. Entonces, bueno, más bien Keynes lo que hizo fue, si lo relacionamos con White, si lo relacionamos con White, podemos decir de que se trató, se trató de que el Estado como articulador de relaciones sociales de dominación. Y el Estado actuó como un articulador de relaciones sociales de dominación. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue generar políticas para que se mantuviera el capitalismo como un sistema. Y digamos que empezó a negociar, dándole más derechos a los trabajadores que los adquieran, justamente para eso. Pero
Entonces, ¿cómo busca? Busca el empleo. Entonces, ¿dónde ataca? ¿Sobre qué actúa? No actúa sobre la distribución secundaria, sobre el salario, sino que actúa antes, actúa sobre la distribución primaria, actúa sobre la producción. Bueno, ¿para qué? Para reactivar la economía. Entonces, ¿por qué? Es muy lógico. Si hay pleno empleo, eso quiere decir que va a haber más dinero circulante y que con ese dinero circulante el trabajador va a salir a consumir, a comprar los bienes que necesita, y al salir a consumir, ¿qué hace? Reactiva la industria privada, reactiva la industria. Entonces ese industrial que estaba en crisis va a poder salir a comprar maquinaria y así se genera un círculo virtuoso donde todos ganan, pero tiene que empezar el Estado dando trabajo a la gente. Bueno, entonces, se trata de un Estado, esto es importante, que se trata de un Estado planificador. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado keynesiano es un capitalismo planificado. Y eso es lo que pasó con el peronismo, era un capitalismo planificado, porque estaba dentro de la esfera capitalista. Bueno, entonces, después, el estado de bienestar, entonces por eso es que el estado de bienestar actúa sobre la distribución primaria. Bueno, después, ¿cuáles son sus caracteres? O sea, primero que lo que busca, que habíamos dicho que era un articulador, el Estado como articulador de la zona de producción, busca una tregua entre los capitalistas y los trabajadores, justamente para garantizar la subsistencia del capitalismo. ¿Cómo surge? Surge por cuestiones económicas, el otro surge por cuestiones políticas y sociales. Por cuestiones económicas, después de la crisis del 29. Bueno, actúa sobre la producción primaria. ¿Qué es la producción primaria? Es el ciclo productivo, es el proceso productivo, o sea, la inversión y la producción. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la ficha del Estado neoliberal, también de Aval Medina. Bueno, ¿cuáles son las características? Bueno, el Estado neoliberal propone que haya poca democracia. Bueno, podemos poner el ejemplo de Pinochet en Chile, apoyado por Friedman, de la Escuela de Chicago, que prefería que haya una dictadura, pero que haya libre mercado. Entonces ¿qué proponen más que nada? Están de acuerdo con la fuerza, o sea, con el autoritarismo, la represión, o sea, esto es lo más importante: autoritarismo, represión, gobierno de especialistas. Pero es que especialistas, empresarios, CEOs de las empresas, Pinochet, Friedman. Ahí tenemos un resumen clarito. Bueno, después, ¿cuáles son las características ejes? Primero, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la libertad individual, con ese principio de la libertad individual, con el principio de la responsabilidad. ¿Qué dice el principio de la responsabilidad? Que cada uno es responsable de su vida y de sus actos. Quiere decir que si no estudiaste es porque no quisiste. Y si al no estudiar no vas a conseguir no vas a conseguir un lugar en la sociedad. No, digamos que si sos pobre es por tu culpa. Victimización, colonización. Bueno, después otro eje que tenemos es el de la libre competencia. ¿Qué significa la libre competencia? Bueno, que para que haya libre competencia tiene que mejorarse la calidad, tiene que reducirse los costos, tiene que haber introducción de tecnología para aumentar la productividad. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, ¿qué se fomenta? Introducir tecnología, aumentar la productividad, disminuir costos, que eso va a redundar en beneficios del consumidor, ¿no? Y mejorar la calidad. Bueno, otro eje fundamental es la no intervención del Estado en la economía. Entonces, se produce lo que es una descentralización económica y administrativa, o sea, se entiende el Estado porque se produce un total achicamiento del Estado, y se produce lo que es una centralización política, o sea, el poder todo concentrado, autoritarismo y represión. Bueno, entonces, ahí tenemos el ejemplo clarito de lo que ocurrió con la ley 24.195, que es la ley de educación federal, donde teníamos un Ministerio de Educación muy fuerte, pero sin escuelas. O sea que ahí, pero los contenidos se diagramaban desde ahí. Bueno, después otra de las características es la privatización de bienes comunes. O sea, ¿cuáles son los bienes comunes? Bueno, ¿cuál es, digamos,
Con respecto a lo que son los bienes comunes, bueno, lo que establecía era que los bienes comunes no podían ser como el agua, los recursos naturales, los servicios que estaba prestando el Estado tenían que ser todo privatizado. O sea, gran cantidad de privatización, de la educación también. ¿Por qué? Porque dice que los ciudadanos no hacemos buen uso. Si estaba en manos de Estado no se estaba haciendo buen uso, entonces tiene que ser más eficiente, tiene que ser más productivo, tiene que haber división de tareas. Entonces, bueno, para eso había que privatizarlo a todo, sobre todo la educación. Bueno, entonces, eso es la mercantilización de las relaciones de producción, o sea, todas las relaciones son mercancía, todo se convierte en mercancía y todo se puede vender, aún la salud y la educación. Por eso estamos hablando de privatización de los bienes comunes. Bueno, después también la libre movilidad de capitales, después también el fuerte endeudamiento exterior, o sea, como una trampa. Después también otra de las cuestiones que propone es derribar las barreras proteccionistas. Entonces, derribar las barreras proteccionistas. Después, acumulación por desposesión. O sea, ¿cómo se produce esto? Bueno, la acumulación y la redistribución que va desde abajo, desde los sectores populares hacia arriba. O sea, sacarle más a los sectores populares para concentrar la riqueza en los poderosos, en las clases más altas. Bueno, y ahora vamos a pasar a la ficha que habla de, que trata a David Harvey, que habla del Estado neoliberal, como una breve historia del neoliberalismo. Bueno, esto es Harvey Ray. Bien. Ahora estamos hablando del Estado neoliberal, bueno, que fue también un proceso que arranca en la década, o sea, un proceso, el Estado neoliberal fue un proceso, las primeras políticas neoliberales se dieron con las dictaduras militares a partir del año 76 en la década del 70, después con Margaret Thatcher y con Reagan, políticas neoliberales, o sea, un mundo neoliberal en la década de los 80, pero después, recién, en el 90 es cuando se consolida el neoliberalismo, justamente porque en 1989 se produce la caída del muro de Berlín, lo que trae un cambio radical en la política internacional, en la política económica internacional. O sea, bueno, porque ¿qué pasa? Se hace muy fuerte Estados Unidos y es el que disemina toda esta teoría. El neoliberalismo, digamos, que se implanta a nivel global. Bueno, entonces, ¿cuál es el auge del neoliberalismo desde el 90 hasta el 2001? ¿Cuál es el fracaso? El fracaso es a partir del 2001. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En el 2001 es cuando fracasa, y eso es lo que le da pie a que surjan en Latinoamérica gobiernos con perspectivas regionales latinoamericanas. Esto es lo más importante. Surgen gobiernos con perspectivas regionales latinoamericanas. Entonces, los políticos de estos gobiernos, ¿de dónde provienen? Provienen de sectores populares. ¿Cuáles son esos sectores populares? Bueno, que provienen de sectores populares. Los sectores populares vienen del pueblo y han sido puestos en el gobierno gracias a el apoyo popular. Por ejemplo, Evo Morales, por ejemplo, Lula da Silva. Bueno, ¿cuáles son sus bases ideológicas? Bueno, sus bases ideológicas son la interculturalidad, que no es multiculturalismo, la teoría de decoloniales, la teoría del centro y de la periferia, que es el pensamiento cepalino, que es Peresic, después también la filosofía de la liberación, la pedagogía crítica, liberación o dependencia y el desarrollo desigual y continuado. Ese sería el desarrollo desigual y continuado, que podemos explicarlo todo tranquilamente. La ecología de saberes, que es la ecología que es la de Sousa Santos. Y bueno, ¿qué implica? Implica, la ecología de saberes dice que no todos los pueblos lo saben todo, entonces no se puede imponer una cultura sobre las demás porque no me sé todas las respuestas, que hay cosas que mi cultura no puede resolver. Entonces por eso es necesario, por eso habla de la interculturalidad, la ecología de saberes, porque es necesario abrirse a las culturas de los demás para ver cómo ellos resolvían sus problemas, abrirse a los saberes de otros pueblos, porque nadie lo sabe todo, entonces es necesario la colaboración de todos los pueblos para resolver nuestros problemas. Bueno, entonces también, digamos que dentro de esta teoría también tenemos la teoría del multiculturalismo. ¿Qué dice el multiculturalismo? Bueno, el multiculturalismo dice que
en América Latina, que es la epistemología del sur, en América Latina hay que construir una epistemología, o sea, hay que construir saberes que sean desde acá, o sea, sin mirar afuera, sin mirar a Occidente, sin mirar a Europa, sino saberes que sean desde acá. O sea, lo que dice Dussel, tenemos que descubrir, encontrar a nuestros griegos, estudiar a nuestros griegos. Y esto es muy importante porque dice que no tenemos que modificar nuestra realidad para adaptarlas a teorías que vienen de afuera. O sea, esa teoría del sombrero chico con la cabeza grande. No tenemos que achicar la cabeza para que entre el sombrero, sino que tenemos que hacer un sombrero a nuestra medida. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con teorías que vienen de otro lado y que encima fueron impuestas, porque en realidad nosotros no participamos de esa construcción para poner nuestras identidades. Bueno, entonces, ¿qué propone la epistemología del sur? Que hay que cambiar el paradigma europeo, porque con una sola cultura no se encuentran todas las respuestas. Con una sola cultura no se encuentran todas las respuestas. O sea, que la ecología del saber y la epistemología del sur es una combinación. Bueno, a los gobiernos con perspectivas regionales latinoamericanas se los denomina neopopulistas, o sea, pueden ser neopopulistas. ¿Y cómo es su discurso? Un discurso que no es marxista. O sea, se trata de un discurso no marxista, sino que es un discurso con perspectiva latinoamericana, porque a esto se lo llama la izquierda, la nueva izquierda latinoamericana del siglo XXI, que es lo que dice Chávez. Bueno, después, justamente ese discurso no es un discurso marxista, sino que es un plan de lucha de Tupac Amaru, con el modelo de Tupac Amaru. Ya no se mira a Europa, sino que se le da más cabida a lo que son los discursos indigenistas, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ir a la autora que se llama Bonetto, María Susana Bonetto. Y el artículo, el texto que hay que trabajar se llama El Estado en la región, la conflictiva discusión de alternativas teóricas. Bueno, entonces estamos dentro de la bolilla 2 y vamos a desarrollar el Estado, cómo se conformó el Estado-Nación en América Latina. Bueno, entonces, el Estado-Nación en América Latina, o sea, el proceso de conformación del Estado Nacional en América Latina comienza en el siglo XIX con el proceso con los procesos de independencia de España. A partir de esto se funda lo que es, o sea, está fundado, no se funda, sino que está fundado a través de la nación criolla, que produce lo que la autora llama un colonialismo interno. ¿Qué quiere decir colonialismo interno? Quiere decir un colonialismo hacia adentro de los estados. Quiere decir que lo que venían haciendo España con respecto al resto de la población que estaba en América, lo pasan a hacer, o sea, viene la oligarquía criolla, o sea, las élites criollas ocupan el lugar de los españoles y continúan colonizando, pero hacia adentro, hacia los que ellos consideran que son inferiores. Entonces, se trata, o sea, este colonialismo interno, para decir como una especie de definición, se trata de una imposición cultural de un sector de la población, que es la élite criolla, sobre otro sector de la población, que son los que ellos consideran inferiores, que son los negros, los mestizos, los indios. Los negros, los indios, los mestizos. Entonces, ¿qué pasa? Y siguen así. Entonces, ¿qué es lo que se establece? Se establece lo que es, con este colonialismo interno, una estructura semicolonial. Una estructura, o sea, sigue siendo una colonia, pero en este caso hacia la población de otro color. Entonces, ¿qué pasa? Este sector que domina entonces después de la independencia, pero ahora, o sea, siguen dominados, pero ahora lo que domina son los criollos, que es lo que habíamos dicho antes. Bueno, después, dentro de lo que es la nación criolla, tiene una conciencia criolla. ¿Cuál es la conciencia criolla? Primero es una conciencia geopolítica. ¿Qué quiere decir eso? Que se reconocen que son latinoamericanos, que nacieron en Latinoamérica y que trabajan desde aquí. Bueno, pero también tienen una concepción de tipo racista. ¿Por qué? Porque se consideran herederos del hombre blanco y europeo. Entonces, digamos que ellos se consideran superiores por el color de la piel. Entonces lo que se instaura es un proyecto oligárquico. Sí,
Ese proyecto oligárquico es un proyecto de imposición violenta. O sea, hay violencia, justamente la imposición violenta viene con la política de blanqueamiento. ¿Imposición violenta de qué? De la misma estructura social, pero de una estructura política diferente. Entonces esa imposición violenta se viene por el blanqueamiento y por la domesticación. Entonces, acá lo que dice es que se produce lo que es una racialización de las relaciones de producción. ¿Qué quiere decir la racialización de las relaciones de producción? Bueno, que al negro se le da peores trabajos por el color de su piel. Entonces, la política de blanqueamiento y domesticación es el blanqueamiento que puede ser por eliminación o por asimilación, y la domesticación de los indios, o sea, que obedezcan al criollo, al señor criollo. Entonces se produce lo que es una opresión por el color de la piel. Hoy sigue igual, porque los trabajos peor pagos son protagonizados por gente que es de otro color que no sea el blanco. Digamos que la opresión colonial aún sigue dentro de lo que es nuestra sociedad. Bueno, ¿quién es el sector de la población al que se le impone la cultura? Porque se le impone la cultura occidental. O sea, ¿qué pasa? Aquí hay algo un poquito más complicado con respecto a la conciencia criolla, porque tenemos que decir lo siguiente, que también ellos tienen una conciencia racial hacia los que ellos consideran que son inferiores a ellos, pero a su vez ellos se consideran dependientes de Europa, o sea que ellos a su vez, digamos que están en el medio, están intermedios, no se consideran que dependen de Europa y admiran la política europea, la economía europea, y es lo que aplican en nuestras tierras por imposición. Bueno, entonces, ¿quiénes son los indios? Los negros son los subalternos, los que están por abajo de las clases, los que no se ven. Esto no me acordaba, que son los colonizados en el cuerpo. Bueno, ahora otra de las cuestiones, bueno, porque habíamos visto cuáles son los elementos tradicionales del Estado, pero no se puede pensar al Estado sin nación, sin la idea de nación, porque ¿qué es la nación? La nación es un modo de ser, es lo propio. Entonces, la nación significa un modo de ser, el modo de ser del pueblo, lo propio, lo que distingue un pueblo de otros pueblos. Y a su vez, ¿qué es la nación? Son prácticas políticas, religiosas, sociales, lingüísticas, de los habitantes de un territorio. Entonces, si querés decir que es nación, son un conjunto de prácticas políticas, religiosas, lingüísticas, o sea, la misma lengua, la misma cultura, la misma política de los habitantes de una región. Y es lo que los identifica y que los diferencia de otras naciones. Bueno, ahora también tenemos que decir que dentro de este artículo la autora dice que la conformación del Estado europeo es diferente a la conformación del Estado criollo, del Estado moderno latinoamericano. ¿Por qué? Porque se producen dos procesos. El proceso de democratización, a través que los gobernantes llegaban al poder a través del voto, aunque sea voto censitario, pero voto al fin. Y después el proceso de homogenización también fue diferente. Entonces, democratización y homogenización. Esto no te lo acordás, vuelve a repetirlo. Democratización, homogenización. Bueno, el proceso de democratización a través del voto censitario. Y la homogenización fue mucho más fácil en Europa. ¿Por qué? Porque fenotípicamente los habitantes los europeos son todos el mismo, un color parecido de piel, no hay tantas diferencias. Bueno, y ¿qué pasó en Latinoamérica? En Latinoamérica el proceso de democratización no se dio porque se votaban a dedos, se elegían entre 10 oligarcas, elegían quién iba a ser presidente, eso pasó con Sarmiento. Y después el proceso de homogenización se dio por eliminación, que fueron las políticas de blanqueamiento. ¿Por qué? Porque había muchas diferencias sociales más, las clases sociales se determinaban, había muchos colores de piel. Entonces las clases sociales, las diferencias sociales se determinaban justamente por el color de piel, el blanco por encima. Y ahí es donde se producen lo que son las políticas de blanqueamiento. Bueno, ahora vamos a continuar con Bonetto y lo que es el pensamiento latinoamericano, que es dentro de la bolilla 2, es el que habla del Estado, el desarrollo y la democracia en América Latina. Bueno, entonces lo primero que desarrolla Bonetto es la teoría del desarrollo.
Bueno, ¿cuál es la teoría del desarrollo? Bueno, la teoría del desarrollo establece que, este, que Europa llegó al pleno desarrollo a causa de su proceso de modernización y de su revolución industrial, y que llegó al proceso de este desarrollo después de haber pasado por distintas etapas hasta su pleno desarrollo. Entonces, ¿qué es el desarrollismo? Bueno, es el progreso. O sea, considera que la historia es una línea de tiempo, es lineal y es una línea ascendente, y que se va pasando por distintas etapas. Entonces, por distintas etapas de desarrollo. Esa es la teoría del desarrollo. Y que Europa llega a su pleno desarrollo, ¿por qué? Por un proceso de modernización y por sus revoluciones industriales. El proceso de modernización y por revoluciones industriales. ¿Y qué pasó con Latinoamérica? Latinoamérica se quedó en una de las etapas de desarrollo, no tiene un pleno desarrollo. O sea, se quedó en una etapa anterior. Por eso, para poder tener el pleno desarrollo de Europa, tiene que copiar el modelo europeo de industrialización. Copiar el modelo europeo de industrialización. Bueno, y eso fue lo que ocurrió con Frondizi y su desarrollismo. Bueno, entonces, ¿qué trajo este desarrollismo? Una alta industrialización, pero en detrimento de las comunidades indígenas agrícolas tradicionales. Lo que generó muchos conflictos, porque por ejemplo había que trazar rutas y había que pasar por cementerios, por lugares sagrados. Entonces esto genera muchos conflictos. Pero ¿qué pasa? Este proceso de desarrollismo de Frondizi no duró mucho, porque fue interrumpido por el intervencionismo de las dictaduras. Bueno, después, lo que se refiere a lo que es el pensamiento crítico latinoamericano, tenemos el pensamiento cepalino. El pensamiento cepalino es Comisión Económica para Conferencia, o así, Económica para América Latina. Ese es el pensamiento cepalino. Bueno, y uno de los exponentes del pensamiento cepalino es Raúl Prebisch. Raúl Prebisch. Bueno, habla de que este pensamiento, el cepalino, es un pensamiento solo, o sea, está diseñado para América Latina. Y él desarrolla lo que es la teoría de la independencia, libertad o dependencia, liberación o dependencia. Y ¿qué establece la teoría de la dependencia? Bueno, y es el que establece las categorías centro-dependencia. Bueno, y la teoría de la dependencia determina que el centro se desarrolló gracias a la periferia. Bueno, después también tenemos la teoría teoría del desarrollo desigual y combinado. Bueno, entonces hace una diferencia entre lo que es el norte, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Bueno, entonces, ¿qué dice? Se llama desarrollo, primero se llama desarrollo combinado, ¿por qué? Porque ambos dependen mutuamente. En el sur se produce materia prima, en el norte se produce producto manufacturado, se realiza producto manufacturado. Entonces, ¿qué pasa? Pero el norte depende de las materias primas del sur para poder manufacturar. Entonces, están combinados, uno depende del otro. Pero, ¿por qué es desigual? Bueno, es un desarrollo desigual porque el norte, al producir materia prima, la materia prima tiene valor agregado, entonces gana muchísimo más que el sur, que solamente produce materia prima. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Europa en sí, ¿qué pasa? No quiere, de ninguna manera, quiere que América se desarrolle, que el sur se desarrolle. ¿Por qué? Porque se quedaría sin materia prima y se le generaría una competencia que puede llegar a tener características globales, como ocurre en este momento entre Estados Unidos y China. Entonces, eso es lo que no quieren permitir. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de Bonetto y vamos a hacer vamos a retomar la exposición. Entonces, estamos hablando del Estado Nacional en Latinoamérica. Entonces, el Estado Nacional en Latinoamérica tuvo etapas de desarrollo. Bueno, una primera etapa está dada en el siglo XIX con la colonización y descolonización. ¿Qué significa esto? Son los periodos de la independencia, donde nos descolonizamos de España, pero se produce lo que es una colonización interna hacia puertas adentro.
Bueno, después la segunda etapa ocurre en la primera mitad del siglo XX con el desarrollismo, que ahí lo tenemos a Frondizi, la industrialización, la industria de sustitución de importación, el pensamiento cepalino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después, entre los 60 y los 70 se producen focos de movimientos de izquierda, o sea, revoluciones, distintas revoluciones, y donde la izquierda pasa a ser una segunda fuerza. Bueno, como consecuencia de esto, entre el 60 y el 80 se producen el intervencionismo a través de las dictaduras y el Plan Cóndor. Intervencionismo, dictaduras, Plan Cóndor, destrucción de la industria nacional por desmantelamiento. Bueno, después, en el siglo, después, entre los 80 y los 90, se produce la democracia liberal, ¿no? Que es un periodo, se produce la democracia liberal, que es un periodo de transición hacia lo que es la verdadera democracia, sino que se trata de una democracia formal, porque el objetivo era salir de la dictadura, sea como sea, cueste lo que cueste, volver a la democracia. Y después, en los años 90 a 2001, se produce el neoliberalismo. Y después la última etapa vendría a ser la etapa de los gobiernos regionales con perspectiva latinoamericana, que es a partir del 2001 en adelante. Eso sería toda la historia, lo tenemos que decir así y la sabemos. Bien, bueno, ahora, ¿qué tenemos acá? Bueno, justamente vamos a hablar de los movimientos que la izquierda era una segunda fuerza. Entonces, bueno, esto se protagoniza a través de lo que es la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría era una lucha entre el capitalismo y la economía planificada, que es el socialismo. Bueno, el comunismo. Bueno, entonces, ¿cuál era el discurso vamos a hablar del comunismo? Su discurso era lograr una sociedad más justa e igualitaria. Ese era el discurso. Bueno, y hay dos clases de comunismo. Tenemos el comunismo o socialismo. Tenemos el socialismo reformista y tenemos el socialismo revolucionario. El socialismo reformista no permite, no pretende cambiar el orden político. No pretende que se cambie el orden político y sigue una lógica capitalista. Esto es, por ejemplo, Perón, Kirchner. O sea, el peronismo, digamos que es una izquierda reformista. Los montoneros, pero no es entonces dice, por ejemplo, los montoneros. Y ¿a quién está a favor? Está a favor de beneficiar, o sea, lograr una sociedad más igualitaria, pero no pretende reformar el orden económico, sino más bien no pretenden, digamos, cambiar el orden político, pretenden seguir con el mismo orden político, pero digamos que con una lógica más de reducir la brecha que hay entre pobres y ricos, y lograr una sociedad más justa y más igualitaria. Bueno, y después tenemos el socialismo revolucionario. Este es del Ejército Revolucionario del Pueblo. Sí pretende un cambio del orden político. Y también pretenden, pretenden un cambio del orden político y de la estructura económica y social. Cambio de orden político, de estructura económica y social. Y digamos que su lógica es una lógica marxista. Pretende una economía planificada en manos del Estado. Entonces, la revolucionaria, el ERP, pretenden un cambio del orden político, del orden social y del orden económico. Una economía planificada desde el Estado, o sea, toda la economía en manos del Estado con una lógica marxista. Bueno, y ahora vamos a ir al lado del capitalismo, de lo que ocurrió durante la Guerra Fría, que fue en este periodo entre el 60 y el 80, que es el periodo de las dictaduras militares. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El capitalismo, bueno, la lógica es diferente, ¿no? Acumulación de riqueza, propiedad privada, libertad individual, todos los principios liberales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El capitalismo, para contrarrestar a esa segunda fuerza que era el socialismo en esa época, pertreña en lo que es el Plan Cóndor. ¿Qué es el Plan Cóndor? Se trata de un plan sistemático. ¿Qué buscaba el Plan Cóndor? Evitar el avance hacia el sur del comunismo. Entonces, evitar el avance hacia el sur del comunismo, tanto el reformista como el revolucionario. Entonces, ¿qué es lo que busca? Entonces acá está clarito la intervención en los países del sur. ¿Por qué? Porque acá había un doble discurso. Por un lado, contrarrestar el socialismo, y por otro lado, no dejar que crezcan en la industria. Entonces había que intervenir a esos países del sur, y lo que se produce
es un desmantelamiento de todas las empresas. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quiénes intervienen primero? Porque además era un plan sistemático y estratégico, geopolítico. Bueno, ¿quiénes intervienen primero? Intervienen en América, al Cono Sur, que es a las potencias del sur, que son Brasil y Argentina. ¿Por qué? Porque desde allí se produce lo que es un efecto llave. Se va cerrando en Latinoamérica los movimientos de izquierda que se quedan en Cuba y no lo dejan pasar, porque se cierra desde abajo hacia arriba. Porque, ¿qué pasa? Siempre lo que ocurre en Argentina o en Brasil, que son potencias, digamos que se expanden, se transmiten, se copian a los otros países. Bueno, entonces, y luego, o sea, por eso justamente es la llave, luego encerrar a toda Latinoamérica en forma de llave, desde abajo hacia arriba, y cerrar toda Latinoamérica en forma de llave, con, digamos que la réplica, con la reproducción de ese mismo modelo. Entonces, lo que habíamos dicho antes es que se ataca completamente al comunismo, tanto el reformista como el revolucionario. Y lo que se hace también es el desmantelamiento de las industrias nacionales. Y el plan Cóndor, o sea, lo que habíamos dicho, que consiste en golpear desde arriba hacia abajo. Desde arriba. ¿Y con qué se golpea? Con dictaduras militares, a través de dictaduras militares. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas dictaduras militares? Bueno, las consecuencias fueron, primero, la persecución, desapariciones y masacres de personas desaparecidos que pensaban diferente. O sea, una gran brutalidad. Después hubo una gran corrupción y después hubo un endeudamiento externo extremo. O sea, un endeudamiento extremo. Bueno, ahora, después de este plan Cóndor, en el año, a partir de los 80, se produce un periodo de transición democrática. ¿Qué sucede acá? Bueno, debido al terrorismo de Estado, a los grandes abusos, etcétera, había que volver sí o sí a la democracia, había que volver sí o sí a las instituciones, había que restaurar las instituciones, volver a la democracia como sea, y evidentemente eliminando todo lo que es el discurso. Se eliminó directamente el discurso socialista. O sea, no se pedía una sociedad igualitaria y justa. Lo único que se pedía es que la sociedad vote para poder legitimar ese proceso. Entonces, bueno, suben al gobierno gobiernos liberales que eran débiles, pero sí se trató de lo que es una democracia formal, como única salida. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se empieza en los 80, a través de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, se empieza a impulsar el neoliberalismo desde el primer mundo al tercer mundo, pero ya el proyecto neoliberal estaba pergeñándose con las dictaduras. Por ejemplo, lo que ocurre durante las dictaduras en Argentina, que envían las escuelas primarias a la provincia, que se hagan cargo las provincias, pero digamos que seguían sembrando lo que es produciéndose el neoliberalismo. Bueno, y después en 1989, cuando cae el muro de Berlín, es cuando se consolida el neoliberalismo a nivel global, pero ya viene desde el 70. Bueno, ahora se va a producir lo que es un repaso. Y vamos a hablar de lo que es el Estado, desarrollo y democracia en América Latina. Bien, entonces también desarrollo y democracia en América Latina. Bueno, y vamos a hablar de lo que es el desarrollismo. Bueno, el desarrollismo, esa teoría se empieza a desarrollar a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Y empiezan, digamos, movimientos con perspectivas latinoamericanas que son el ICI y la CEPAL. El ICI es la industria de sustitución de importaciones. ICI es industria de sustitución de importaciones, un pensamiento netamente latinoamericano. Y después tenemos la CEPAL. La CEPAL es el Consejo Económico para Latinoamérica. Entonces, ¿qué buscaban? Buscaban un desarrollo. El desarrollismo es un desarrollo. Buscar el desarrollo de las economías regionales, pero desde la perspectiva latinoamericana. O sea, digamos que esta teoría es de origen latinoamericano. Porque, ¿qué buscaban? Buscaban que crezcan las economías regionales. O sea, buscar el crecimiento. Entonces, el desarrollismo, ¿cuál era el fin?
que crezcan las economías regionales, pero desde una perspectiva latinoamericana, desde acá y sin tomar paradigmas eurocéntricos. O sea, que crezcan las economías latinoamericanas desde acá y sin que se tomen paradigmas eurocéntricos. Bueno, digamos que la CEPAL tiene una impronta latinoamericana. La impronta latinoamericana tiene que ver con favorecer al populismo y o sea que son netamente latinoamericanos el populismo y los movimientos indígenas, o sea, las políticas indigenistas, políticas originarias, políticas indigenistas. Bueno, ¿qué es el populismo? Bueno, el populismo es un movimiento social que pondera a los trabajadores. O sea, es un movimiento social en defensa de los trabajadores. Movimiento social y de reconocimiento, un movimiento social de reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Bueno, entonces, ¿cuál es la base? La base es los sectores populares. Se basa en los sectores populares que son los oprimidos. Esa es la base del populismo, el sector popular, justamente por la palabra, sector popular. Y la soberanía política y la soberanía popular, que la soberanía reside en el pueblo. Es el pueblo el que está en el poder. Y se busca que el pueblo mismo sea el que maneje o sea, es el propio pueblo que maneja sus instituciones y lo que proponen es una independencia económica. Entonces, ¿el populismo qué propone? Propone que sea el pueblo el que tenga la soberanía, primero. Segundo, propone que tengamos una independencia económica, que no dependamos de nadie, que nos resolvamos nosotros nuestros propios problemas. Y que nosotros mismos manejemos nuestras instituciones, que nadie por encima maneje nuestras instituciones. Justamente hacer pie en la soberanía popular y en la protección de los derechos de los trabajadores. Ese es el populismo. Bien, que busca un reconocimiento de los derechos sociales y de los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa luego del populismo? Bueno, el populismo es entre los años, Perón sube entre el 46 y el 55, después viene la segunda presidencia de Perón, pero ahí ocurre. Después, ¿qué pasa después del populismo? En el año 55 cae Perón por un golpe de Estado. Entonces ahí es donde se empieza a preparar la izquierda reformista y la izquierda revolucionaria. ¿Por qué? Porque pide la vuelta de Perón. Entonces ahí es donde empiezan a ocurrir todo lo que son movimientos de tipo revolucionarios, movimientos de izquierda. Entonces entre los 60 y los 70, entre los 60 y los 70 se producen focos revolucionarios en distintas partes de Latinoamérica, donde se iban a entregar a Cuba, que es donde se produce la revolución cubana. Entonces esta gente se iba a entregar a Cuba y, por ejemplo, tenemos el movimiento sandinista para la liberación de Nicaragua, tenemos el Sendero Luminoso en Perú. Se fueron produciendo distintos focos revolucionarios. El ERP en Argentina, que es el revolucionario del pueblo. Bueno, entonces, para contrarrestar estos movimientos revolucionarios y como consecuencia de la Guerra Fría, surge entre los 70 y los 80 el Plan Cóndor, que es un plan sistemático para ¿qué? Para cerrarle la puerta de América, o sea, para impedir el avance del socialismo hacia el sur. O sea, es un corte del socialismo hacia el sur. Entonces, ¿cómo se hace? A través de la instauración y financiación de dictaduras militares en Latinoamérica. Por donde se empieza por Argentina y por Brasil. Y dentro de lo que es, entonces así es como es una política de golpes de Estado. Y ahí es donde tenemos un neoliberalismo incipiente, que se termina de configurar se termina de configurar en 1989 cuando se produce la caída del muro de Berlín. Entonces, al caer el muro de Berlín, ¿qué pasa? Se consolida el neoliberalismo a nivel global. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se considera a nivel global. Bueno, pero en el 2001 se produce un estallido social, digamos que es esa hiperpotencia que es el ejército de reserva, el pueblo, etcétera, 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 que sale a luchar, que eso ya lo habíamos estudiado bien, a todo lo que es la hiperpotencia, a lo que es mandar obedeciendo, a lo que es la potencia, que es la actitud, el deber ser, es el pueblo que puede, que tiene el poder, pero lo delega. O sea, lo que puede hacer es la potencia, el poder en potencia que lo delegan sus representantes.
Bueno, pero después está la hiperpotencia, que la hiperpotencia es el ejército de reserva, que es el pueblo en sí, pero el sector más bajo del pueblo, que pasa hambre, que estalla, que ya llega a su límite, y que ahí es donde sale a la calle a luchar y donde sale a derribar todas esas barreras que se producen. Bueno, entonces en el 2001, que es acá donde dice las nuevas alternativas, neoliberalismo y las nuevas alternativas, esto de lo que está tratando es eso, el neoliberalismo y las nuevas alternativas regionales. En el 2001 surgen gobiernos con perspectivas latinoamericanas. Ese lo tenemos a Evo Morales, a Chávez, a Correa, a Lula, a Kirchner. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a crear instituciones y también se empiezan a modificar las bases, se empiezan a modificar hasta las bases filosóficas de ciertas constituciones. Se empieza a modificar todo justamente para que se respondan a las perspectivas, a nuestras perspectivas, a nuestras necesidades. Lo de las bases filosóficas de las constituciones es muy interesante tratarlo ahora, aunque después lo voy a volver a tratar, pero ¿cuál es la base filosófica de los derechos humanos? El naturalismo, que dice que hay derechos naturales que están por encima de los demás y que hacen a la esencia del hombre. Y el positivismo dice que no, que los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, son creaciones de las leyes. Las leyes se establecen, ¿por qué? Porque las leyes se van adaptando a las necesidades del hombre. Entonces son dos perspectivas antagónicas y diferentes. Pero ¿qué pasa? Cuando suben al poder, las constituciones eran todas de base naturalista, pero cuando suben estos gobiernos al poder, encuentran que los derechos humanos están en franca contradicción con la realidad. Entonces hay que modificarlos y se cambia la estructura política por el positivismo, sobre todo en Bolivia y en Ecuador. Bueno, ahora vamos a ir a desarrollo de lo que es la epistemología del sur. Bueno, primero que es el pensamiento de Sousa Santos, está dentro de lo que es el artículo de Bonito. Bueno, entonces, ¿qué es la epistemología? Vamos a preguntarnos primero qué es la epistemología. Bueno, entonces, la epistemología es una ciencia. Es una ciencia que se encarga de definir si un cuerpo de conocimientos es ciencia o no lo es. Bueno, entonces tenemos dos tipos de epistemología que trata el autor. Tenemos la epistemología del norte y tenemos la epistemología del sur. La epistemología del norte es la que se considera la colonialidad del saber. Entonces, porque es la epistemología que considera que solamente son válidos los saberes que están producidos en el centro, los que están producidos en Europa, y que los saberes de la periferia son meras creencias o son saberes que son retrógrados. Entonces, la epistemología del norte significa la construcción de los saberes desde el centro. ¿Para qué? Con una justificación ideológica para dominar culturalmente a la periferia. Bueno, y después tenemos la epistemología del sur. Esta es la que establece de Sousa Santos a través de lo que es su interculturalidad. Entonces, ¿qué dice de Sousa Santos? Justamente la palabra lo está indicando, del sur hay que construir saberes desde la periferia, desde Latinoamérica, desde lo nuestro. Entonces eso se relaciona netamente con lo que es la interculturalidad, con lo que es la ecología de saberes y con lo que es la decolonialidad del saber. Porque, ¿qué pasa? Hay que revalorizar lo nuestro. Hay que revalorizar todos aquellos saberes ancestrales que han sido ocultados, que han sido negados, que han sido destruidos por la cultura occidental. Por ejemplo, tenemos un caso claro con los códices aztecas, que fueron quemados. Bueno, entonces se trató dentro de las comunidades aztecas, los descendientes de ir reconstruyendo esos códices que habían sido destruidos, porque fueron negados nuestros saberes. Entonces, ¿qué establece la epistemología del sur? Que no hay una sola forma de conocer el mundo, como nos intentan enseñar los occidentales, sino que hay muchas formas de conocer el mundo porque hay muchas totalidades. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo es diverso y hay diferentes perspectivas, hay diferentes modos de ver las cosas, puntos de vista. Y todos son respetables, todos son válidos y tienen la misma validez que el pensamiento de los demás tiene la misma validez que mi pensamiento. Bueno, entonces acá lo que
define sí es la ecología de saberes. Bueno, la ecología de saberes establece que no todas, o sea, no se puede definir el saber desde una sola cultura, porque no todas las culturas lo saben todo. Que establece que ninguna cultura tiene todas las respuestas. Entonces, acá esta palabra me va a costar, que es traducción intercultural. Bueno, se tiene que producir lo que es una tradición intercultural. Esto significa, la traducción intercultural significa que tiene que haber interculturalidad, tiene que haber lazos entre una cultura y otra para servirnos de las respuestas que esas otras culturas le han dado a los mismos problemas. Digamos que sean distintos enfoques, distintos puntos de vista para llegar a una solución lo mejor posible. Entonces, tomar de la cultura lo que nos sirva para justamente solucionar nuestros problemas. Bueno, entonces después, dentro de lo que es esto mismo, habla de los estados progresistas, que es justamente el populismo, los estados progresistas. Bueno, tenemos también como una ampliación. Bueno, tenemos estos estados progresistas, cuál es la característica fundamental, que llegan al poder gracias al apoyo popular, gracias a las manifestaciones, a los movimientos populares. Bueno, pero tenemos dos tipos de lógicas. Unos que creen que el capitalismo sí tiene fin y otros que creen que el capitalismo no tiene fin. Los que creen que el capitalismo tiene fin tienen una lógica anticapitalista. Y los que creen que el capitalismo no tiene fin tienen una lógica, se mueven dentro de la esfera capitalista. Los ejemplos los tenemos en Argentina y Brasil, como los que creen que no tienen fin. Entonces, ¿qué pasa? No se modifica la propiedad privada y lo que buscan, son populistas, son gobiernos progresistas, los que buscan es reducir la brecha entre pobres y ricos, pero dentro de países altamente industrializados y con la esfera capitalista. En cambio, los de la lógica anticapitalista son gobiernos progresistas latinoamericanos. Tenemos lo que ocurre, ese movimiento de gobiernos regionales con perspectiva latinoamericana que empieza a surgir a partir del 2001 en adelante. Bueno, entonces estos tienen lógicas que son anticapitalistas, que buscan alternativas, buscan estructuras económicas alternativas al capitalismo, que pueden ser precoloniales, coloniales o contemporáneas. Por ejemplo, las economías regionales desde los Ayllu, o sea que se empiezan a desarrollar desde los Ayllu, asambleas populares, asambleas que van escalando por las regionales hasta llegar a las asambleas nacionales, el trueque, y bueno, con sistemas precapitalistas de integración. Y después, por ejemplo, también proponen, y lo hacen, ¿no?, la modificación de la propiedad privada para transformarla en tenencia y propiedad comunal. Bueno, por ejemplo, eso ocurrió en Bolivia con la modificación ideológica de los fundamentos filosóficos de la Constitución de Bolivia para cambiar desde el naturalismo al positivismo y adaptar a sus necesidades y declarar que se trata de un Estado plurinacional, la Nación Plurinacional de Bolivia. Bien. Y bueno, después por último tenemos el desarrollo de lo que es la izquierda latinoamericana del siglo XXI, como la llama Chávez. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son sus características? Las fundamentales, que no son marxistas. Digamos que desarrollan una ideología, una plataforma partidaria, pero desde Latinoamérica. Por ejemplo, el modelo lo pueden usar con la liberación de Tupac Amaru. Son menos hostiles, estas políticas son menos hostiles a lo que es el mercantilismo, a lo que es la propiedad privada y el mercado. No tiene porque están más ayornados, pero sí que van en contra del imperialismo, o sea, están totalmente en contra del imperialismo, se enfrentan al imperialismo y critican el neoliberalismo. O sea, critican el neoliberalismo, se enfrentan al imperialismo. Conciben el Estado, las políticas de izquierda conciben al Estado como un redistribuidor de la riqueza a la población, o sea, para que haya un equilibrio, para que haya una sociedad más justa y equitativa. Y también creen en la formación de partidos políticos, pero partidos políticos desde una lógica horizontal, para lograr una participación.